Gracias. Dios les bendiga, mis hermanos. Les saludo en el glorioso nombre del Señor Jesucristo. Y quiero decirle que me siento muy contento de estar aquí con ustedes, acompañando a nuestro hermano Giovanni, su amada familia, y compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Esperamos que Él nos continúe bendiciendo, ¿cierto? Que nos ayude. Bueno, estamos haciendo un trabajo que lo consideramos de suma importancia, un trabajo que apunta a dos grandes poblaciones, al pastor y su familia y a las familias de las congregaciones. Ya tenemos unos años de estar trabajando en Colombia de esta manera. Hemos trabajado estructurando el departamento de familia a nivel nacional, distrital, local, y hemos visto cómo el Señor ha obrado, nos ha ayudado, siempre apuntando hacia el beneficio del buen vivir de las familias, de las parejas, y pensando en ellos, caracterizamos a las distintas poblaciones, como a los solteros. Pensamos en los solteros para que el Señor les ayude a vivir y disfrutar su soltería, para que el Señor les ayude a elegir bien, para que el Señor también les ayude cuando tomen la decisión de unirse en el matrimonio. Esta población de las parejas, de los matrimonios, también le prestamos una atención muy especial para ayudarle en sus distintas etapas. Cada etapa tiene sus fronteras o sus crisis. Y ahí, con la ayuda del Señor, con su palabra, hemos tratado de ofrecer algunos recursos de la palabra del Señor y algunos consejos del aprendizaje del diario vivir, obviamente basados en los principios de la palabra del Señor, para que cada matrimonio, cada pareja pueda tomar de esto y aplicarlo en sus distintos momentos. También en las madres que están solas, con uno o dos o más hijos. En los padres que están solos, con hijos también. En los ancianos. Pensamos en cada uno de ellos y siempre buscando la manera de proveer a través de la palabra unas buenas herramientas para vivir mejor. Y bueno, entonces el Señor nos ha dado la oportunidad de hacer este recorrido acá con el departamento de familia. Se ha enseñado mucho sobre familia y en esta oportunidad pues estamos tratando de instalar, de ayudar, de sugerir cómo se puede trabajar en esta área tan importante de las familias, de las parejas. Así que esperamos que por aquí, por todos estos sectores de Europa, el Señor nos ayude a dejar la buena semilla de la palabra del Señor. Y que ustedes también pues nos ayuden en oración para que este proyecto que se amplía, que se extiende, pueda cimentarse, arraigarse de una mejor manera en cualquiera de los puntos donde el Señor tenga una antorcha de su obra, de su evangelio, alcanzando personas, matrimonios, familias, que podamos darle una palabra que llegue integralmente, que cubra todas las necesidades del ser humano, no solamente espirituales, sino también emocionales, sociales y por qué no física, porque la palabra del Señor se mete por todos esos lados. Esa palabra llega a nuestro organismo, llega a nuestros huesos, allá están los tuétanos, llega a nuestros músculos y ahí están las articulaciones con todo el sistema óseo y también llega a nuestra alma, nuestra mente, nuestro espíritu. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, vamos entonces a leer, si nos permiten presentar allí. Pueden quedarse quietos o cómodos.
sentaditos, yo voy a leer entonces, si ustedes me acompañan allí escuchando la lectura. Me ayudan con la presentación. Vamos a leer en Romanos 12, versículo 21. Romanos 12, versículo 21. Y quiero leer aquí, en este versículo, porque he estado pensando cómo podemos nosotros seguir ayudando a nuestra familia, porque hemos iniciado una enseñanza desde anoche sobre la palabra de Dios en nuestros corazones y sobre la importancia de cuidar esa palabra, que crezca allí. Pero hay otra realidad, que aparte de la instrucción de la palabra, también hay unos insumos del mal que también se imprimen, que también se absorben desde el corazón, que ingresan también por los sentidos. Y esas informaciones malas, nocivas, hay que atenderlas, hay que ocuparse de ellas, no podemos ignorarlas. Por eso, a través del apóstol Pablo, en el verso 21 del capítulo 12 de Romanos, dice así: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ok. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Y por qué quiero sugerirle pensar en este texto? Quiero que lo contextualicemos en la realidad que tenemos nosotros en cada una de nuestras casas, de nuestras familias. Hemos sido llamados por Dios para sembrar la palabra, para instruir, para hacer un buen trabajo en nuestra familia. Y estuvimos diciendo que recordáramos que los chicos, los bebés, cuando nacen, ellos no tienen nada sembrado. No traen principios. Sí, reciben desde el séptimo mes, perciben ruidos, pero no entienden. Y luego que ya están fuera del vientre, mejoran su capacidad perceptiva, pero no entienden. La palabra hay que oírla y entenderla. Así oímos anoche en Mateo 13, 23. Porque el que oye y entiende es el que da fruto. El que no, difícilmente dará fruto, porque ¿cómo crece? ¿Hacia qué dirección? Sí. Igual, como esta es una característica propia del ser humano de no poder entender la palabra, pues tampoco entenderá lo malo. Lo malo no lo va a entender tampoco, porque es la única manera o la única ruta que hay para llegar al entendimiento. El entendimiento queda aquí en la frente, en los lóbulos prefrontales, en el lado izquierdo. Usted puede tener neuronas por donde usted quiera. Abrir los pliegues, a interconectar, que la sinapsis de cada una de las neuronas tengan esa intercomunicación, ¿cierto? Lleven, reciban informaciones y también la facultad que Dios nos ha dado, porque es que eso no los dio Dios. Job dice, ciertamente, espíritu hay en el hombre y el soplo del Altísimo le hace entender. Y nos advierte, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento.
Así como entonces entendemos o podemos entender lo bueno o la palabra del Señor, también se recibe lo malo, lo pecaminoso, y se discierne, se medita, se piensa, se maquina, ¿verdad? Como nosotros hemos venido pensando en sostenerlos en el bien, ¿qué vamos a hacer con lo malo? Que también les va a llegar. Les va a ingresar por los sentidos. Y esos sentidos no podrán seleccionar nada, reciben todo. Adentro es que se selecciona, se clasifica o se discierne. Adentro, en las memorias, en toda esa estructura psíquica donde tenemos la facultad de distinguir lo uno de lo otro, donde hay una conciencia lógica para poder decir esto no conviene o qué bien esto que he recibido. Por eso los niños reciben y reciben y reciben de todo. Pero ellos necesitan un tiempo, un momento en su vida donde ellos puedan entender lo que pasa, reflexionar. Hay que darles tiempo. Mientras tanto, ellos van almacenando lo uno y lo otro. Claro, nosotros en todo lo que podamos debemos ser responsables de lo que oyen, de lo que ven, de quienes les rodean, o sea, de todo lo que les pueda pasar a ellos. Pero no siempre vamos a estar tan cerca de ellos. Hay que llevarlo al cole, hay que soltarlos, hay que dejarle su espacio de su propia individuación y ellos se van destetando o distanciando. Hace parte del crecimiento y desarrollo de ellos, de todos nosotros. Así somos. Supongamos que ya entonces se está percibiendo, recibiendo una serie de informaciones que no son de la palabra de Dios. Muchas son de la vida cotidiana, del diario vivir, de la vida natural, del entorno, de la vida social. Pero también hay informaciones nocivas, pecaminosas, malas, que igual van a llegar al corazoncito. ¿Qué podríamos hacer nosotros cuando esas informaciones malas llegan al corazoncito de cada uno de nuestros chicos? Pero hay informaciones malas sociales, naturales. Y hay informaciones malas pecaminosas. Por eso la Biblia dice que lo que entra por la boca va ¿a dónde? A la letrina. Eso es natural. Eso no trasciende. Pero lo que sí contamina al hombre es lo que sale del corazón. Pero para que salga, primero tiene que entrar. ¿Y por dónde o cómo ingresa? A través de los sentidos. Y uno no sabe qué tanto perciben nuestros hijos. Igual, no lo vamos a quitar de este mundo. No le vamos a privar de sus amigos o de su entorno. Jesús orando dijo, Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y eso es. En algún momento tendrán que salir de casa. En algún momento se conectarán con cualquier parte del mundo, con otras culturas. Y recibirán informaciones nocivas, pecaminosas. ¿Cómo vamos a mantener el cuidado de estas cosas malas? Son insumos que llegan. Entonces quiero invitarle para que hagamos una línea y diferenciemos lo que es pecaminoso y lo que es natural. Si hacemos esto, nos puede ir bien. Pero sí debemos de clasificar lo natural
de lo espiritual. El apóstol Pablo dice que debemos acomodar lo espiritual a lo espiritual, dando al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Cierto? Porque nosotros no podemos espiritualizar todo. Porque no es verdad que todo es espiritual. La Biblia te lo dice. Es más, Pablo dice que primero no es lo espiritual, sino lo animal, que es lo natural. Y luego, ya los sentidos se ejercitan, que hay la capacidad de entender, viene lo espiritual, porque lo espiritual es una construcción. No es una cosa que se pasa genéticamente. No, el pecado no es genético, es espiritual. Si fuera genético, los genetistas nos ayudarían mucho y harían cualquier modificación. El pecado no es hormonal. Si así fuera, ¿para qué predicar el evangelio? El hombre pudiese resolverlo todo y además la ciencia aumentaría. Sería un motivo más por qué ganar dinero. Pero el reino de los cielos no es por dinero. No se predica el evangelio por dinero, sino por amor a las almas. Gloria a Dios. Como entonces hay una importancia en separar o diferenciar lo natural de lo espiritual, debemos saber que en la vida natural, pues hay cosas que ingresan al cuerpo y van a la letrina, que se pueden resolver en casa con las fuerzas nuestras, con las capacidades nuestras, con la intelectualidad nuestra. Necesidades económicas, necesidades de salud física u orgánica, necesidad de salud mental, esas las podemos trabajar aquí en casa, ¿cierto? Pero las necesidades espirituales no se resuelven con las manos. No se pueden atender con el esfuerzo o el intelecto o la ciencia. No se puede. Por eso hay que buscar la manera de ver o entender la diferencia que hay entre lo de la tierra y lo del cielo. En otras palabras, lo espiritual y lo material. Cuando estamos hablando no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, no estamos hablando del mal social, porque el mal social lo pueden resolver las políticas públicas de los gobiernos. Cualquier comunidad que se proponga. Pero el mal espiritual, la única manera que se resuelve es espiritualmente. Pero, ¿qué cosa espiritual puede resolver el pecado que es espiritual? No había, no hay. Es más, la Biblia dice que Juan, viendo al ser humano, a la humanidad perdido en condenación, él lloraba mucho, porque no veía uno digno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que pudiera reventar los sellos y abrir el libro de la vida. Porque había que inscribir a otros, a muchos, y esto estaba sellado. Y no había uno digno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y por eso él lloraba, porque no había cómo resolver este tema espiritual. Hasta que escuchó una voz que le dijo: Juan, no llores más. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan entendió todo el mensaje. Desde ese momento nosotros entendemos que el Cordero que fue inmolado, el Cordero de Dios, quita él, no dice los,
el pecado del mundo. En otras palabras, después que Adán pecó, que quedó todo bajo pecado, encerrado bajo pecado, allí en el Calvario, en la cruz, este Cordero de Dios, Jesucristo, Dios manifestado en carne, resolvió una vez por todas el pecado del mundo. Gloria a Dios. Ahí está resuelto. Pero nos quedan otros pecados. Los pecados que se cometen, cada quien. Ese fue el pecado del mundo. Como dicen, el pecado original, lo que dicen, los que dicen. Pero quedan las personas pecando. Entonces, ok, apareció después del discurso de Pedro, le dicen a él, ¿y qué haremos? El apóstol Pedro le dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de sus o de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mire que ahí sí están los pecados tuyos y los míos. Pero ¿cómo hacemos con los chicos que vienen, que nacen naturales? Ellos no nacen pecadores, ni nacen espirituales, ni evangélicos, ni cristianos. Porque si nacen cristianos, gloria a Dios, ya que hay que hacer, ya nacieron así. Y si nacen pecadores, hay que correr y bautizar los chiquiticos. ¿Sí o no? Pero no bautizamos niños. ¿O sí? No. Porque el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 3, el versículo 21, dice, el bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como una aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Quiere decir que hay que conocer a Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios? Si no lo vemos, a través de sus enseñanzas, de su palabra, de su doctrina. Así que todo el que va a bautizarse debe conocer la doctrina. Doctrinas fundamentales para ser salvos. Tiene que entenderla. O de no le va a pasar como aquel mago, aquel Simón, que Felipe cuando se fue por allá por Samaria, terminó bautizándolo, aunque había creído juntamente con nosotros, mas no se había arrepentido. El arrepentimiento es fundamental. Pero un niño, ¿de qué se va a arrepentir? Si él no sabe ni lo bueno ni lo malo, aunque haga cosas buenas y haga cosas malas. Estoy hablando de los niños en inocencia. Por eso no los bautizamos. Pero por eso no quiere decir que el insumo del bien o del mal no puede entrar a sus corazoncitos. Sí, sí entra. Sino que hay que esperar que los lóbulos prefrontales tengan la capacidad de disolver, de discernir, de interpretar, de hallarle coherencia a esas informaciones, buenas o malas, y que las rechace o las reciba. Ese es el trabajo nuestro. Instruirlos, 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 instruirlos siempre. Enseñarle la palabra siempre. O sea, yo sembré y Apolo regó. Y cuando eso sucede, que sembramos y regamos, el crecimiento lo da Dios. Llega porque llega. Pero después del crecimiento es que viene la frutificación. No pueden dar frutos chiquiticos, porque ellos necesitan tiempo para dar fruto. Por lo menos necesitan nacer de nuevo. ¿Y tú sabes si ya nacieron de nuevo tus hijos? ¿Tú crees que sí? Pero sí estás seguro.
Así como ignoras la obra de Dios, es porque así también, así como ignoras cómo crecen los huesos de una mujer encinta, así también ignoramos la obra de Dios. Uno no sabe cuándo. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Esperar. ¿Hasta cuándo? Hasta que den frutos, porque por sus frutos los conoceréis. No lo podríamos conocer de otra manera. Pero si te están dando frutos raros, distintos a los de la vida cristiana, entonces tú dices, algo ha pasado aquí. ¿Cierto? Algo ha pasado. Habilíteme ya, mi hermano, le agradezco, para yo hacerle desde acá cuando sea necesario. Gracias. Me imagino que has sembrado la palabra, has instruido, has enseñado, has creado un ambiente, un contexto familiar agradable, te has esforzado por no tratar mal, por mantener la armonía. Eso es lo que hacemos, porque la palabra se siembra, pero hay que mantenerle el surco, hay que mantenerle el reguío. Y mantenerle el reguío y el surco y el pie limpio de la planta significa tener buenas relaciones, estando cerca de él, de ella. O sea, ese es el trabajo nuestro como papás. De esa manera evitamos que el mal los dañe, porque lo vamos a mantener limpios, atentos, cuidados, regándolos. El reguío no puede ser más que la palabra, porque si tú riegas sin haber sembrado, no has hecho nada. Podría un enemigo haber sembrado otra semilla y estarías sembrando más bien algo extraño, regando algo extraño. Y se puede parecer mucho a la planta que tú sembraste, a la semilla que tú sembraste. Como por ejemplo el trigo y la cizaña. De esta parábola de Mateo 13. ¿Recuerdan la parábola de Mateo 13? Que hubo un padre de familia que sembró buena semilla en su campo. Pero después de un tiempo apareció una planta extraña llamada cizaña. Si pudiéramos nosotros simbolizar, o sea, contextualizar esa historia, esa parábola a nuestra vida familiar, podríamos vernos como ese padre de familia. Y tendríamos que aceptar que hay muchos siervos por allí que conocen nuestra familia, o sea, que conocen el sembrado, ¿verdad? Tendríamos que saber o recordar que ese corazón, ese terreno es el corazón de los hijos donde es sembrado el trigo. Y que un enemigo viene, como dice allí, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo. Es inevitable. O sea, es inevitable que estando en este mundo no percibamos cosas malas. Porque es que este mundo es malo. Claro, con muchas cizañas. Por cualquier medio llegan esas informaciones, pero aquí el padre de familia no estaba preocupado por las cizañas. ¿Qué supone usted que cuál era su mayor preocupación cuando el terreno lo tenía sin sembrar? Su preocupación era que él pudiera sembrar su semilla, su buena semilla, su trigo. Esa era su preocupación, que pudiera sembrar su semilla, buena semilla, la de trigo. Incluso sabiendo que podía suceder esto, porque después de haber sembrado buena semilla en su campo, los siervos que él tenía revisando el sembrado
notan que aparece una planta extraña. Y cuando esto sucede, ellos salen corriendo y se van a donde el padre de familia y le dicen: ¿no sembraste tú buena semilla en tu campo? ¿Qué le dice el padre? Los que han leído la historia. ¿Qué le dice el padre? Sí, 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 señor, sembré buena semilla. ¿De dónde pues sale esta cizaña? Él le responde así: un enemigo ha hecho esto. Mientras los hombres dormían, vino y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Qué le dicen los siervos? ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? ¿Qué le dice el padre de familia? Fue uno así tan sencillo, tan dulce. Si usted lo encuentra, hay una N mayúscula, una N con una O, donde si él estaba sentado, se incorpora, se levanta y le dice: ¡no! Pero con fuerza, con rechazo, repudiando eso. No, déjalo así. No, no, señor. Fue un no fuerte, de reprensión, de contraste. Y no queda el no allí. Explica: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis con ella el trigo. ¿Te puedes imaginar la cara de los siervos con un padre de familia con estas características, tan fuerte, tan firme, frente a que no arranquen la cizaña? ¿Qué le hace pensar a usted? Este padre de familia es como raro. La lógica es que arranquemos la cizaña. ¿Vas a correr ese riesgo? ¿O no te das cuenta que esa cizaña allí crece y en algún momento fructifica? ¿O es que el padre de familia estaba despistado, confundido? ¿No sabía lo que hacía? Sí, sí. Conocía el terreno, conocía la semilla y su efecto, conocía la cizaña. Y sabía que esa siembra que él había hecho iba a fructificar. También sabía que esa cizaña crecería juntamente con el trigo. Pregúntate por qué los siervos no pensaban igual. ¿Por qué los siervos le proponen: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? ¿Por qué le preocupa a usted el mal si ahí está el bien? ¿Acaso el mal puede más que el bien? ¿Verdad? Pero si nos sinceramos con Dios y le conocemos el poder de la palabra, que es Dios mismo, si estamos confiados, seguros, sabidos, conscientes que hemos sembrado, enseñado la palabra, ¿por qué tienes miedo? Igual ellos tienen que ir a la universidad, igual ellos tienen que salir de tu casa, igual ellos tienen que enfrentar al mundo, igual van a untarse de cosas. Pero ¿qué pasa con la palabra que está sembrada? Mire, ya no está en los dinteles de la puerta, en los postes, como hablábamos anoche. Dice: las escribiré en las tablas de sus corazones. Es diferente.
Porque ahora no es un evangelio aprendido. Ahora no es una religión. Ahora no es una comunidad religiosa que todo el que abre los ojitos le tocó. Ahí está. Yo no sé, yo soy aquí evangélico porque mi mamá, porque mi abuela, mi papá me traían y aquí estoy. No. Es porque Dios le haya convertido, le haya hecho una nueva criatura. Es porque Dios está con él, con ella. ¿Cierto? ¿Qué le podemos decir a los siervos? Que abran sus ojos, que se orienten mejor. ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué están tan temerosos los siervos? Ellos sí saben y le confirman. ¿No sembraste tú buena semilla en el campo? Sí, Señor. ¿Y entonces de dónde viene? ¿O acaso tú no sabes que estamos en este mundo? No nos hemos ido para el tercer cielo. Ni aquí hay un lugar de transfiguración para hacer 3 enramadas. No, estamos en esta tierra. Pero nuestros hijos tienen que conocer a Dios como tú lo has conocido. Ellos no son unos vagones del tren que vienen a ciegas. Y la única locomotora que ve y que tiene fuerza eres tú, querido papá, querida mamá. No, ellos tienen que tener también las fuerzas, los ojos, el corazón, la vida, la luz. Ellos tienen que tener vida propia. Porque si es por tracción o por inercia o por religión tradicional, así cualquiera es católico. Pero no somos de esa forma. Hemos sido vueltos a nacer, cambiado la naturaleza. Pero si siguen siendo naturales, ¿cómo pueden interpretar lo espiritual si el hombre natural no entiende esto? Entonces hay que dejar que ellos nazcan de nuevo si no han nacido. Y si ya nacieron, son niños, son bebés en Cristo, los niños y los carnales, dice 1 Corintios capítulo 3, son iguales. ¿Qué es igual? Se dejan engañar, no tienen conocimiento, no entienden todo. Les molesta una cosa, les molesta lo otro, hasta que maduren. Hermano, pero si ya recibió el Espíritu Santo y ya bautizado. Pero si es una niña en Cristo, si es un niño en Cristo, es un bebé, no entiende todo. Hay que dejar que crezcan y hay que seguirle dando leche, biberón. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos hayamos llegado a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cierto? Pero eso cuesta tiempo. Eso exige muchas cosas. Pero como queremos, yo me quiero centrar más que todo es cómo corregimos el mal. Porque los siervos querían corregir el mal con las manos, arrancándola. Y ese no es el método. Las cosas espirituales no se arrancan con las manos, ni con consejos de abuela, ni con tomas de tronjil. No. El mal, lo pecaminoso, es espiritual. Y lo espiritual hay que trabajarlo espiritualmente, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Tú le puedes dar un chancletazo bien duro, pero las cosas espirituales no se corrigen con chancletas. Tú puedes dar el chancletazo por otra razón, en casa, social, natural, te faltó el respeto, si es que quieres dar chancletazos. Pero en lo espiritual, en la vida cristiana, eso no vale. Eso no resuelve. Eso entorpece. Porque cuando das un castigo de esto para forzarlos a ser cristianos, puedes arrancar también con ello lo poquito de bueno que haya. Eso es lo que está diciendo allí. No arranquéis la cizaña.
Porque si la vas a arrancar tú con tus fuerzas, por tus preocupaciones y tus miedos, al hacerlo podíais arrancar también con ella el trigo. Y ese es un riesgo. ¿Por qué no dejas eso a Dios? A la palabra de Dios. Porque la palabra es la única que convence de pecado, de justicia y de juicio. La palabra es la única que limpia. La palabra es la única que liberta. La palabra es la única que guía. La palabra lo hace todo, porque la palabra es Dios mismo. ¿Verdad? Bueno, entonces, el padre de familia le da su regaño. Me imagino que se enojaron los siervos como siempre. No entienden lo espiritual. Ellos quieren hacer las cosas a su manera. Y eso no funciona así. El padre de familia le sigue explicando. Dejad crecer lo uno y lo otro. Hermano, que yo le permite, le tolere semejante situación. Se me va de la casa. No, señor. Esta casa es cristiana. Demuéstralo usando el bien, la palabra. Eso es lo que hacen los cristianos, la palabra. Este hogar es cristiano. Aquí se respira espiritualidad. Demuéstralo. No arrancando la cizaña, sino regando el trigo. Porque quien se va a ocupar de la cizaña no eres tú. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Pues no tendría sentido. Si todo lo puedes hacer tú, ¿para qué evangelio? ¿Para qué Cristo? ¿Para qué Jesús? ¿Para qué el Espíritu Santo? Nosotros apenas somos sus colaboradores. Y Él es el dueño de la obra. Y lo que Él ha iniciado, prometió que lo perfeccionaría. Bueno, porque la palabra no cae al suelo. Esa palabra no cae a tierra. Por eso tienes que creer en ella. Tienes que creer en la palabra porque esa palabra es infalible. No falla. Sea todo hombre mentiroso y Dios veraz. La palabra, esa palabra, échala, echa tu pan sobre las aguas y después de mucho tiempo la hallarás. Esa palabra es enviada con un propósito y da fruto. Si la entiende, al 100 por 1, al 60 por 1 y al 30. O sea, esto tiene un respaldo del dueño de la palabra. Nosotros no somos los dueños de la vida cristiana. El dueño de la vida cristiana es Cristo. Y Él responde. Porque si Él no es capaz de producir, de convertir, de liberar, de guiar, yo sí. Tú sí. ¿Qué tal? Yo sí quiero, pero yo solo no puedo. Yo tengo que orar, yo tengo que esforzar, yo tengo que hacer lo mío. Y aquí los que vinieron anoche, recuerden que aquí se dejaron unas tareas de que sembremos los principios, y esta banda se denominó Los Principios, y que fortalezcamos y mantengamos un buen contexto, o sea, buenas relaciones, buen trato, ¿sí? Porque la voluntad, que esta franja usó el nombre de la voluntad, determinaría a qué sigue. Pero esa voluntad va a estar muy sensible dependiendo al contexto, dependiendo al trigo o a los principios que se hayan sembrado. Igual con todo lo que hayamos hecho, la voluntad es determinante. Por muy buen contexto, por muy buenos
principios o buen trigo que hayamos sembrado, la voluntad es determinante. Porque esto no es unos hacedores de robot. No, no es formatearlo y rediseñarlo como una máquina. No. Dios le deja la libertad a el uso de su voluntad. Porque Dios respeta la voluntad de las personas. Y así es que funciona la vida cristiana. Lo bonito es que el que está aquí es porque no quiere estar en el mundo. Pero es muy feo que queriendo estar en el mundo, le toque estar aquí. Y si eso está sucediendo, necesitamos más trigo. Sigue sembrando trigo y deja que esa palabra haga la obra. La obra. Aleluya. Gloria a Jesús. ¿Será que la cizaña contamina el trigo? Entonces déjela ahí. Ignórela. En el sentido de que le va a prestar toda la atención a cuidar esa siembra del trigo, a regar el trigo, a surcar el trigo. Porque ese es nuestro objetivo, nuestro blanco. Que ellos se conviertan a ti y tú no a ellos. La cizaña es mala, es pecaminosa, supongamos lo peor. Sí, pero si tienes trigo, ¿cuál es el problema? El problema es problema cuando tú no tienes cómo resolverlo. Pero si tú tienes cómo resolverlo, se acabó. Que vengan 1000 problemas, que tengo 1001 solución. Ya. Pero es que nos desesperamos nosotros. Cuando queremos desaparecer una conducta extraña en nuestros hijos y oramos y hablamos la palabra y le mandamos un líder y le mandamos de escuela dominical y le mandamos todo el que podamos mandar y madrugamos más para orar y hacemos hasta lo imposible por sostenerlo como si uno fuera el que lo sostuviera. Pero uno cree eso, ¿no? Porque es lo que tiene que hacer. Y entonces cuando uno ha hecho todo ese esfuerzo y no ve resultado, entonces uno se enoja, como Jonás. Predicó y habló y anunció, el Señor termina perdonándolo. Entonces uno hace un semejante esfuerzo y la conducta y la cizaña creciendo, ¿sí o no? Conducta mundana creciendo. Y uno a veces ve como que la cizaña como se hace más copiosa, su mejor follaje, el verdor, la furia y el trigo. Como no lo veo, como no conozco la obra de Dios, no sé cómo va eso por dentro, no sé si nació de nuevo o no nació de nuevo, no sé si tiene un corazón nuevo o el mismo de piedra. Uno como ignora muchas cosas, entonces se afana. Y aquí lo que hay es que creer en la obra del Señor. Porque el trabajo en el Señor no es en vano. Pero uno siente que pierde la batalla. Bueno, si se siente eso, ok, porque eso es lógico, ¿no? O sea, uno no es de pasta ni de caucho. No, es sensible ante todo eso. No es para que sigamos como si no estuviera pasando nada, no. Hay que ser consciente de que un enemigo está haciendo eso a alguien, algún amigo, alguna amiga. Alguien está suministrando maldad, claro. Pero eso no es lo que me va a mí a invitar a que arranque la cizaña. Es que yo no la puedo arrancar, aunque quiera, aunque intente. Entonces, mi descanso en Dios, ¿cuál es? Y usted le echa ojo al recuerdo y sabe que le ha enseñado la palabra, que conoce a Dios, que tiene experiencia con Dios, que Dios está allí
y todo lo que se ha hecho no ha sido en vano ni será. Eso está ahí, ahí, ahí. La palabra no cae al suelo, porque la Biblia lo dice. Es que la palabra no cae al suelo, no es que se perdió y se dañó. Dentro de los pastos, las y pajas, esas hierbas que siembran para ganado, hay una que yo oí decir cuando fui pastor por allá en una parte rural, creo que la guinea, así le llaman allá. Dice que dura hasta 11 años en un terreno árido sin llover, y si a los 11 años y está en la tierra, le cae agua, germina. Y la palabra de Dios, que Dios mismo, Dios permanece para siempre. No tiene para dónde mudarse. Él es el que obra en nosotros el querer como el hacer. Gloria a Dios, aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Yo quiero invitarle para que usted confíe en la palabra. Confiemos en la palabra. Si no confiamos en la palabra, vamos a vivir mal. Porque la realidad es que hay cizaña y hay trigo. Pero te atemoriza esos signos, esos episodios mundanos. Y yo no sé si tú pudieras descansar en la palabra, en la confianza en la palabra del Señor. Hermanos, si no es por la palabra, ¿dónde estuviéramos nosotros? Nos habla al dormir, en el trabajo, en el estudio, en el sufrimiento, en el silencio de cada uno. Ahí está la palabra. Mire, había una madre que tenía un hijo muy pequeño. Y ella sabía que estaban en un lugar donde no iba a ser fácil. Y toda su familia estaba esclavizada. Y no pudo ocultarlo más. Y a los 3 meses le tocó sacarlo. ¿De quién estoy hablando? Jocabed, que es la mamá de Moisés, no pudo soportar más, cogió una arquilla, la calafateó con brea y lo soltó a él. Pero si usted lee bien, nota que había una persecución contra los hebreos. Y el rey, para no darle cumplimiento al propósito de Dios, mandó a unas parteras para que al nacer el niño varón, allí mismo evitaran su vivir y dejaran vivir a todas las niñas. Pero las parteras, yo no sé qué le pasaba, llegaban tarde. Y les tocó decirle que al rey, que cuando ellas llegaban, las hebreas tan fuertes, tan robustas, daban a luz antes que ellas llegaban. Así que no fue ningún problema. ¿Enviaron las parteras? Sí. ¿Eran unas tremendas cizañas? Sí. Pero Dios estaba con Moisés. Entonces cogieron a todos los niños de más o menos de esa edad y los lanzaban al río Nilo en honor al dios cocodrilo, en sacrificio. ¿Qué hizo la mamá Jocabed, la mamá de Moisés? ¿A dónde soltó la arquilla? ¿No fue al río Nilo? Sí. ¿Y qué les pasó a los cocodrilos? ¿O qué le pasó a Moisés? Nada. Porque Dios estaba con él. ¿Y sabe a dónde fue a tocar la arquilla? ¿A qué pierna tocó? La de la princesa.
la hija de Faraón, o sea, la cizaña más grande, de la propia boca del león, del lobo, del palacio. Pero Dios crea las circunstancias. Por eso uno tiene que estar muy pendiente, dejándose guiar por el Señor. Todos los movimientos que Dios está haciendo y dejarse guiar por Él. Para poder entender la guía del Espíritu, hay que estar enchufado, conectado con Él. Esa sí sería nuestra preocupación, estar conectados con Él. Porque Él nos dirá qué hacer o qué no hacer. Y mandó a su hija mayor que corriera por la orilla del río Nilo, con un mensaje ya listo. Te puedo conseguir una mujer que le cuide. Consíguela. Y consiguió a su propia mamá. ¿Cuántos años? Hasta el destete. ¿Qué tú crees que hizo Jocabed? Comenzó a hablarle, a enseñarle quién era el Dios de los hebreos. El Dios de los hebreos es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Nosotros no adoramos a imágenes, a ídolos. Nosotros adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Y ese niño crecía y ella le enseñaba y le enseñaba y le enseñaba y le enseñaba. De pronto estaba bien cuidadito Moisés allá en ese sector de Gosén, allá en medio de la esclavitud y del sufrimiento, pero ella sabía que un día le tocarían la puerta y vendrían unos soldados en esos carruajes para llevarse a su Moisés para el palacio. Pero ella estaba confiada. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Ella estaba confiada en la enseñanza y lo soltó. Se lo llevaron. A cualquiera nos preocuparía, sí, Señor. Pero mire, la Biblia dice que se lo llevaron a la propia casa del rey. Y la historia registra que a él lo llevaban a cada uno de esos templos donde había un Dios a quien tenían que adorar. Y allá llevaban a Moisés. ¿Impedir que lo llevaran allá? No, lo llevaron. Y ahí estaba él. De pronto esa enseñanza no había germinado, no había fructificado. Ahí estaba en su corazón. Iba creciendo. Lo primero que hicieron fue quitarle esa túnica de hebreo y lo vistieron con su minifalda de egipcio. Pero cuando él se miraba en esos espejos, por fuera era un egipcio, pero por dentro llevaba una identidad única que él no podía evitarla. No podía evitar su identidad. Le enseñaron las artes marciales, lo enseñaron, le educaron en todo lo que se refería. Gloria a Jesús. Pasaba en esos carruajes como cualquier egipcio y veía las espaldas ennegrecidas de sus familiares, de su pueblo, ennegrecida por el sol. Y cuando llegaba al palacio, él se daba cuenta, sentía que se parecía más a los que estaban allá esclavizados que a los que vivían con él en el palacio. Eso lo produce la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando esa enseñanza comenzó a reventarse como crispeta, a abrirse adentro, él ya no soportaba ese atuendo, ese vestido de egipcio. Ya veía con mejor claridad a los hebreos.
Y cuando los veía discutiendo, maltratándolos, él sentía que lo maltrataban a él. Hermano, la palabra de Dios es la única que puede convertir al ser humano. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Esa palabra es la única. No tenemos otra alternativa, pero es suficiente. Y no hay más, no hay otra. Yo tengo una cuñadita que cuando estaba niña estudiaba en un colegio católico. Y le enseñaban a persinarse, a rezar siempre para entrar al aula. Y resulta que a ella, otra amiguita de la iglesia que estaba en otro curso, la veía que hacía así. Hacía así cada vez que iban a ingresar al salón. Entonces se lo dijo a la mamá, que eran pastores. Su hija no es cristiana, no es evangélica. La mamá la llamó y le dijo, ¿es verdad esto? Ella le dijo, no, mami, yo soy cristiana, mami, yo soy cristiana. Pero entonces, ¿por qué ella dice eso? No, yo cuando estoy en la fila y que dicen que van a rezar, que hacen así, yo digo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y así lo hacía. Esas son las enseñanzas que como niños las reciben, pero cuando ya la entienden, adquiere el valor espiritual. Hay que esperar que esa enseñanza que ingresa como una información tome, se transforme, se torne en la fortaleza de la vida de nuestros hijos. Se transforme en la guía, en la columna que les guiará de día y de noche. Y así estaba Moisés. La Biblia dice que él prefirió ser maltratado que gozar de los deleites temporales. Él rehusó llamarse hijo de la hija del rey y aguantar vituperio, aguantar todo. Lo iban a matar, pero él no podía olvidar a su Dios. Él no podía olvidar al Dios de su pueblo. Porque cuando esta palabra llega al corazón, cuando esta palabra llega a nuestras vidas, esta palabra nos convierte. Es Dios en nosotros produciendo así el querer como el hacer. Aleluya, 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 aleluya. ¿Por qué no traes tu corazón en esta mañana al Señor y le dices al Señor que tú quieres dejar en sus manos a tu hija, a tu hijo, a tu nieto, a alguien que estás ayudando, pero que tú no sabes cómo hacerlo? Que se te acaban las fuerzas, se te acaba la paciencia. Pero aquí en esta mañana está el Dios de nuestras vidas. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Es el Dios de Israel, es el Dios nuestro. Él es el que te ha llamado. Él es el que ha prometido sostenernos. Él es el que ha desafiado. Él es el que ha transformado vidas. Y en esta mañana, ¿por qué no lo podría hacer si Él es el dueño de tu vida? Aleluya, aleluya.
Habla con Él, Señor. Háblale a Él. Habla con Él. Él te dirá por dónde andar. Él te dirá qué hacer. Trae tus cargas, tráelas. Trae tus tristezas a sus pies en esta mañana. Tráelo todo ahí y dile: Señor, me hace falta más palabra. Las he agotado todas. Necesito más palabra, más sabiduría, Señor. Dame palabra, dame, llena el regazo de tu palabra con sabiduría, con poder, con libertad. Señor, da la palabra a tus hijos, da la palabra a tus siervos en esta hora. Mira el corazón de cada papá, de cada mamá, Señor, de cada hijo que lucha, que quiere agradarte y siente que no puede. Señor, ayúdanos. Señor, ayúdanos. Señor, ayúdanos. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. La victoria está en Jesús. Solo tienes que saber que mayor es el poder de Dios que el poder de Satanás. La victoria está en Jesús. Solo tienes que pensar que aunque pasen malos tiempos y aunque el mundo se destruya y aunque estés pasando pruebas, el Señor te ayudará, Él te dará una salida para poder continuar. Extenderá su mano amiga, te dirá por dónde andar, multiplicará tus fuerzas y te consolará. La victoria está en Jesús. Solo tienes que saber que mayor es el poder de Dios que el poder de Satanás. La victoria está en Jesús. Solo tienes que pensar que aunque pasen malos tiempos y aunque el mundo se destruya y aunque estés pasando pruebas, el Señor te ayudará. Él te dará una salida para poder continuar. Extenderá su mano amiga, te dirá por dónde andar, multiplicará sus fuerzas y te consolará. Aleluya.